Bienvenidos a la astroimagen de la semana. Cada semana desentrañamos los misterios del universo a través de imágenes impresionantes. Suscríbete y embárcate con nosotros en esta aventura cósmica. Hola amigos de Astrofilia, bienvenidos de nuevo a un episodio de la astroimagen de la semana. La semana pasada estuvimos hablando un poco de cosmología, concretamente de cómo se midieron las primeras distancias a la galaxia más cercana, que en ese entonces no se sabía que era una galaxia, sino una nebulosa espiral, a partir de la observación de estrellas variables cefeidas, que le permitieron a Edwin Hubble calcular por primera vez una distancia aproximada a uno de estos universos isla. Hoy continuaremos con un tema cosmológico y con una de las controversias quizá más importantes y más interesantes de la cosmología reciente. Reciente me refiero a finales del siglo XX, y fue aquella protagonizada por el astrónomo norteamericano Alton Arp. Alton Arp podría decirse que es uno de esos científicos disidentes de la historia, como por ejemplo un Fred Hoyle, también en el área de la cosmología, en cuanto a que estaba poniendo en duda algo, digamos, establecido en ese momento y algo de lo cual hablamos la semana pasada. Por eso decidí continuar con este tema hoy. Y el objeto, digamos, de esta controversia fueron unos objetos muy misteriosos que se llaman los cuasares. Los cuasares, ¿qué son? Son los núcleos muy luminosos de lo que los astrónomos denominan galaxias activas, es decir, galaxias que en su núcleo tienen agujeros negros supermasivos, y estos agujeros negros supermasivos, al tragar material, al tragar gas, están emitiendo una gran cantidad de energía que puede manifestarse de diversas maneras, ¿cierto? Como un quasar, como un blazar. En general, estos se denominan galaxias de núcleos activos, dependiendo también de cómo las veamos, del ángulo de orientación en el que las vemos desde la Tierra. Se pueden ver de diferentes maneras, pero en general son galaxias donde están teniendo lugar procesos muy violentos en sus centros y que por eso las vemos muy brillantes, pese a estar muy, muy lejanas, ¿cierto? La vez pasada dijimos que una de las cosas importantes que descubrió Edwin Hubble, que llevó a la conclusión de que el universo se está expandiendo, es que si observamos la luz, o si más bien la descomponemos en los colores del espectro que nos llega a estas galaxias, veríamos que el corrimiento al rojo de las líneas espectrales de la galaxia es proporcional a su distancia de nosotros y a la velocidad a la cual se están alejando de nosotros. Eso, en pocas palabras, se llama la ley de Hubble, ¿cierto? Mientras más lejos esté una galaxia, con más velocidad se aleja de nosotros, y analizado su espectro veríamos que presenta un corrimiento al rojo más grande. Entonces, el objeto de esta controversia de la cual voy a hablar es precisamente esto. ¿Está la ley de Hubble en entredicho o no? Según este astrónomo norteamericano Alton Arp, aquí podemos ver el libro, un libro que fue, digamos, de importancia histórica en la cosmología, que se llama Controversias sobre las distancias cósmicas y los cuasares. Este astrónomo, que era bastante calificado, astrónomo observacional, formado en Harvard, luego pues hizo su doctorado en el Caltech, y posteriormente terminó trabajando pues en los grandes observatorios de California, el Monte Wilson, el Monte Palomar, y terminó sus días en el Instituto Max Planck de Astrofísica en Alemania. Lo que hizo fue recopilar casos anómalos, lo que él denominaba galaxias peculiares. De hecho, Alton Arp compiló el Atlas de Galaxias Peculiares en los 60s, y estos son, cierto, galaxias, como su nombre lo dice, que se salen de lo típico. Muchas de ellas interacciones de galaxias, como por ejemplo colisiones galácticas. Entonces hay un catálogo que se llama ARP,
No es extraño pues que algunas de estas imágenes, por ejemplo, tomadas por el telescopio espacial Hubble o por el James Webb, tengan ese ARP antes del número. Esto significa que pertenecen a ese catálogo. Y muchas de estas galaxias peculiares están asociadas con cuasares. Entonces, la imagen de hoy, la que nos ocupa hoy, fue una imagen, digamos que quizá la más famosa dentro de esta controversia que se generó, y ya voy a explicar por qué. Aquí lo que vemos es una galaxia espiral normal. Esta galaxia, digamos que está a una distancia de menos de 100 millones de años luz, que es una distancia normal para una galaxia de este tipo. Y aquí, en esta parte superior derecha de la imagen, vemos un cuasar. Un cuasar normalmente se ve como un punto de luz muy brillante, teniendo en cuenta que eso está mucho más lejos, ¿cierto? Pues resulta que esta galaxia, que es la galaxia grande, que es NGC 4319, desde el catálogo, el nuevo catálogo general, eh, bastante famosa por esta asociación con este cuasar, y este cuasar que está aquí, que pertenece a otro catálogo, el Markarian 205, que es el que está acá. Estas galaxias, si las vemos en esta imagen, que es una imagen del telescopio espacial Hubble, no parecen estar asociadas, ¿cierto? Y una de las cosas que señaló Halton Arp como interesantes en este caso es que había un puente luminoso conectando ambas galaxias. Básicamente lo que vemos aquí en esta otra imagen. Aquí está la imagen invertida con respecto a la anterior. Esta es la galaxia grande y aquí está el cuasar abajo y se ve como una especie de conexión física entre la galaxia y el cuasar. Esto es una imagen en color falso. No es pues la imagen óptica normal como la que acabamos de ver, pero hay una cosa además muy interesante y es que esta galaxia, según su corrimiento al rojo, está unas 10 veces más cerca que el cuasar. Volvamos a la imagen central. Es decir, esta galaxia grande, la NGC 4319, digamos que está a esa distancia que dije, un poco inferior a 100 millones de años luz, mientras que Markarian 205, que es el cuasar, está a más de 1 billón, más de 1.000 millones de años luz. Aquí en la imagen la vemos como adyacente, y lo interesante de la imagen que señaló Halton Arp, que es una imagen original del telescopio del Monte Palomar, es que parece haber una conexión física entre ellas, pero esa conexión física no tendría ningún sentido, puesto que un objeto está 10 veces más lejos que el otro, ¿cierto? Entonces esto era como un misterio para la comunidad astronómica, cómo dos objetos que parecen estar conectados tienen corrimientos al rojo y por tanto distancias tan disímiles. Este fue el caso, digamos, prototípico, el más famoso, pero Alton Arp se dedicó a recopilar casos anómalos, como ya había mencionado, en algunos de ellos de, por ejemplo, filas de cuasares aparentemente asociadas con núcleos de galaxias. Entonces, esto llevó a este astrónomo a la conclusión de que la ley de Hubble, según la cual estos corrimientos al rojo están necesariamente asociados con distancias y con velocidades de alejamiento, digamos, había sido mal interpretada. Es decir, él proponía que quizá estos cuasares fueran objetos mucho más pequeños, mucho más compactos, que no estuvieran tan alejados como normalmente se ha asumido que están los cuasares, pero que estaban siendo expulsados a unas velocidades muy grandes de los núcleos galácticos, ¿cierto? Es decir, objetos compactos expulsados por procesos violentos en los núcleos de galaxias normales, no objetos que están por allá en los confines del universo, hiperluminosos, eh, que exhiben unos corrimientos al rojo demasiado grandes
y que por tanto estarían, sí, serían los objetos más lejanos que se habrían detectado. Entonces, digamos que esto no puso en jaque la ley de Hubble porque siguió siendo lo más aceptado por la comunidad científica, pero sí generó muchas dudas respecto a estos casos, estas asociaciones de cuasares con galaxias. Y resulta que esta imagen de la que estamos hablando acá, de NGC 4319 y Markarian 205, que es la imagen del telescopio espacial ya pues moderna, ¿cierto? Del Hubble, no muestra esa conexión, como podemos ver aquí, ¿cierto? La conexión o el puente luminoso debería estar aquí en esta parte, ¿cierto? Conectando la galaxia espiral con el cuasar, pero ahí no lo vemos. Entonces digamos que el telescopio espacial Hubble resolvió este misterioso caso, no muestra esa conexión y analizando el espectro de la galaxia, parece que algunas, o sea, comparando, digamos, el espectro de la galaxia y el espectro del cuasar, que como ya dije, exhiben grandes diferencias en su corrimiento al rojo, indicando que uno está como 10 veces más lejos que el otro. Lo que mostró este análisis moderno es que parece que algunas de las líneas espectrales del cuasar son absorbidas por la galaxia, lo cual significaría que el cuasar sí está de hecho mucho más lejos que la galaxia y no está en su vecindad ni está conectada físicamente con ella. Entonces, este es un caso en el que la tecnología moderna, digamos, resolvió una controversia cosmológica, porque lo que estaba aquí en duda era la interpretación de la ley de Hubble, pero como ya dije, hubo muchos otros casos. Este fue el caso prototípico de una conexión de una galaxia con un cuasar, pero había muchos otros casos. Y como dije, pues este señor recopiló un atlas completo de estos casos anómalos, pero es interesante también a nivel de la comunidad científica lo que pasó, porque Halton Arp, como dije al principio, fue un científico disidente, un científico con unas credenciales excelentes, es decir, no era ningún charlatán ni mucho menos, sino un astrónomo demasiado serio, demasiado preparado, que trabajó en estos grandes observatorios y que fue formado en grandes universidades, pero la comunidad científica tuvo mucho escepticismo frente a lo que señalaba, y él lo que decía era, miren las imágenes, yo estoy presentando las imágenes, él era un astrónomo observacional, yo simplemente les estoy reportando lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Estas conexiones misteriosas entre galaxias y cuasares, estas alineaciones. Yo estoy presentando la evidencia, simplemente difiero en cuanto a la interpretación de esa evidencia, de que eso no necesariamente significa esa proporción entre las distancias y las velocidades de la ley de Hubble, sino que pueden ser objetos más cercanos, pero eyectados a grandes velocidades por los núcleos de las galaxias, es decir, los cuasares. Eh, bueno, resulta que decía que esto es interesante porque fue el caso de un astrónomo disidente que terminó de cierta manera marginado por la comunidad científica, es decir, a Halton Arp le fueron cortando horas de observación en estos grandes observatorios, que estas horas de observación son bastante reñidas entre los astrónomos. Él sintió que su trabajo no estaba siendo tomado con seriedad y por eso terminó, digamos, en Alemania. Digamos que allá tuvo una recepción más abierta en cuanto a sus interpretaciones de estas imágenes y todo esto. Entonces él como que tomó distancia de la astronomía norteamericana, que era donde había hecho toda su carrera, y terminó asociado allá con la astronomía europea, pero pues igual esto no le quita menos a su reputación. Por el contrario, es el caso de un científico que, digamos, a pesar de estar en contra de la corriente, trató tenazmente de defender sus ideas y mostrando también evidencia, en este caso evidencia observacional proveniente de grandes observatorios, y por esto hacía la analogía al principio con Fred Hoyle. Fred Hoyle propuso pues esta teoría del estado estacionario junto con Gold y Bondi, es decir, que el universo no tuvo un principio, sino que estaba eh, en un estado estacionario, ¿cierto? Que había existido siempre y que
constantemente se estaba creando materia, pero no había tenido un principio en el tiempo, como dice el modelo del Big Bang. Y obviamente también pues toda la comunidad científica, digamos, se les fue encima, pero también con evidencia trataron de armar la batalla y de defender sus ideas hasta que pues finalmente sus ideas también fueron refutadas por la evidencia, pero de esto se trata precisamente la ciencia, una ciencia sin polémica, sin controversia, pues realmente no es ciencia, ¿cierto? Precisamente esto es lo que marca el progreso científico. Entonces, por eso esta imagen es tan importante. Espero que hayan disfrutado este episodio. Miren también la última astronoticia de la semana, que tiene que ver bien con cosmología. Ahí les dejo la inquietud. Y también les recuerdo que tendremos un live este próximo domingo a las 8 de la noche. Tendremos un invitado especial y estaremos hablando del astrónomo Johannes Kepler. Muchas gracias.